Buenos días a todos, sean bienvenidos al evento del día de hoy. Muchas gracias. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida a nuestra tercera sesión de formación complementaria, que tiene que ver con arquitectura ecléctica en Guadalajara, a cargo del doctor José Alfredo Alcántara, de quien les voy a hablar en estos momentos. Él tiene el grado de doctor con el doctorado interinstitucional de Arquitectura, Diseño y Urbanismo por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene la maestría en Historia de la Arquitectura Mexicana por parte de la Universidad de Guadalajara y también estudió arquitectura por parte de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Ha sido miembro del cuerpo académico en Gestión y Patrimonio Cultural. Es profesor de tiempo completo. Es perfil PROMET, que es la certificación de perfil deseable de la Secretaría de Educación Pública. Ha publicado varios libros, entre ellos Guadalajara más allá de sus centenarios, capítulo del Hospital Civil de Guadalajara, un edificio de la Ilustración en los albores de la Independencia Nacional. También el libro Guadalajara y su devastación arquitectónica, 1945 a 1952. También ha publicado varios artículos, entre ellos Las capillas de Hospital de Convento Franciscano de Tlajomulco, Estudios Jaliscienses, Capillas de Hospital Jaliscienses, Orígenes, Desarrollo y Actualidad, y Misticismo prehispánico y virreinal en el urbanismo y arquitectura del occidente de México. Entre sus premios y distinciones, en el 2011 fue reconocido por 20 años de labor docente en la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Instituto de Estudios sobre Centros Históricos, representante de la Universidad de Guadalajara ante el doctorado en Arte, Arquitectura y Diseño y Urbanismo, y miembro del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Y bueno, esto es un mini resumen de su currículum y le cedemos la palabra a nuestro ponente. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Muy amable, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Encantado de estar compartiendo algunos datos relativos al eclecticismo en Guadalajara. Sin más preámbulo, como no contamos con mucho tiempo para platicar de otras cuestiones, arrancaremos con los antecedentes del eclecticismo. En este sentido, vamos a tener que hacer una referencia con respecto a la producción arquitectónica generada a través del neoclásico, que se caracterizó por generar una arquitectura de catálogo inspirada en conceptos griegos, romanos y renacentistas, donde la creatividad prácticamente estaba brillando por su ausencia. Sin embargo, esta postura llega a un estado, digamos, de decadencia, en donde la sociedad busca otras alternativas de expresión, donde el sentimiento tenga participación en la producción artística. Y bajo este esquema es que empiezan a suscitarse una serie de aportaciones encaminadas a dar valor al sentimiento, a la espiritualidad, al yo interior, etcétera. Una de las obras que van a marcar la pauta a seguir para esta nueva postura en relación con las expresiones artísticas va a ser la barca de Medusa que estoy mostrando ahora en esta transparencia, producida a principios del siglo XIX, en donde vemos pues ahí una serie de personajes acomodados en disposiciones que tienen que ver con el movimiento y con posturas dramáticas, dado que es una imagen que se relaciona con el naufragio de un barco, en donde se daban por perdidos a todos los tripulantes. Sin embargo, curiosamente aparecen de nuevo como por cuestión milagrosa, y pues resulta que se empiezan a cuestionar las gentes de aquel momento cómo fue que pudieron sobrevivir, y resultó que la manera de lograrlo fue irse alimentando de las personas que iban falleciendo, es decir, se practicaba la antropofagia ahí en esa circunstancia. Ahí vemos algunos personajes de medio cuerpo que ya fallecieron, otros que están todavía con ánimos de
vivir y de encontrar la costa, etcétera. Y otro muy fuerte, de tono de piel oscura, que está agitando una tela al fondo, que allá a lo lejos se alcanza a ver una veleta tratando de señalar que están vivos, que los rescaten, etcétera. Entonces es una escena sumamente dramática que no tiene que ver ya con esos conceptos, digamos, encasillados, generados por el neoclásico, bajo esquemas grecorromanos y renacentistas, en donde el sentimiento, las pasiones, la tensión dramática y el sentimiento sublime se manifiesta en todo su esplendor. Hay una cierta continuidad de elementos provenientes del barroco, esos contrastes entre luces y sombras, colores llamativos, etcétera, van a volver a tomar vigencia. Entonces, de esta manera hay una especie de antítesis a lo manejado con el neoclásico. Podemos señalar que es un periodo en donde el artista está disconforme con su entorno, es melancólico, se encierra en la incomprensión y en ocasiones hasta cae en la locura. Tiende a la crítica de lo que le rodea, es decir, es un ser pensante que está generando opiniones de las realidades de su tiempo. Y bueno, también encontramos expresiones artísticas como las que vemos aquí, con personas, pues digamos que van a ser motivo de inspiración para una pintura que puede resultar con ciertas reminiscencias clásicas, pero es una persona común y corriente, ya no son las personas de importancia en entornos históricos relevantes, sino puede ser una persona cotidiana o personajes que tienen que ver con algún acontecimiento ciertamente histórico, pero de culturas exóticas que resultan ser extrañas al contexto europeo, donde aparecen vestimentas, donde aparecen tonos de piel, rasgos étnicos diferentes a los que caracterizan a la etnia europea. O la libertad guiando al pueblo, que también es ese sentimiento, es el amor a la patria, etcétera, que es lo que tanto buscaba el hombre del romanticismo y que en el ámbito de la arquitectura se va a conocer como eclecticismo. Aquí tenemos estas imágenes que nos pueden ayudar a entender más esta revalorización del pasado que ciertamente arranca con el neoclásico, pero no solamente a través de la cultura grecorromana, sino a través también de culturas exóticas, como pudiera ser la egipcia. De esta manera hay una migración de gran cantidad de obras arqueológicas a diferentes ciudades europeas, como la aguja de Cleopatra, por ejemplo, en 1878. O esta imagen de la derecha es muy clara la postura que maneja el artista aquí para poder expresar en qué consiste el romanticismo, donde es un personaje que se encuentra allí en el interior de su estudio, en su intimidad personal, rodeado de piezas antiguas, viendo un paisaje espectacular a través de su ventana, animales que le acompañan, un gato, un perro, sinónimo de acompañamiento, de honestidad o de toda esa serie de valores humanos que también se manifiestan en algunos animales que sirven de compañía al hombre, etcétera. Entonces, todo esto puede servir de inspiración para la realización de una obra artística. Puede ser literaria, pictórica, escultórica o arquitectónica. Entonces, así surgen las primeras manifestaciones relacionadas con nuevas posturas que tienen que ver con el pasado, principalmente a través de formas medievales, como va a ser el uso de estructuras compositivas heredadas de la tradición medieval gótica. Así el Parlamento inglés, ahorita que está tan de moda el asunto este de la reina Isabel que falleció, pues bueno, precisamente Inglaterra va a ser una de las principales promotoras de esta modalidad de expresión artística a través del uso del gótico, pero que ya no va a ser gótico en toda la extensión de la palabra, sino que se le va a anteponer el término neo, dado que se produce en el siglo XIX. Ya no es del siglo XII ni XIII de la época medieval, sino que ya estamos hablando del siglo XIX con estructuras formales heredadas de aquella época. Y bueno, ya en el contexto nacional encontramos que es la época de apogeo del porfiriato, en donde pues vamos a tener la injerencia de artistas extranjeros. Hay una desvalorización de lo nacional y no solamente se van a importar obras producidas en Francia, sino también hasta pintores, escultores que van a realizar obra en México. En el ámbito de la arquitectura,
uno muy relevante va a ser Adamo Boari. Él va a ser de origen italiano y pues bueno, se le va a encomendar por el gobierno de Porfirio Díaz una serie de edificios emblemáticos de este periodo. Y tenemos pues el edificio de correos de inspiración renacentista isabelina, que va a servir de modelo este concepto para la creación de este edificio emblemático, que es prácticamente a donde van a llegar todas las cartas que van a distribuirse por el resto del país, que provienen del extranjero. Entonces va a ser tan importante para la Ciudad de México como para el país entero. Y pues bueno, repercusión de estos factores, pues lo tenemos aquí en Guadalajara con el templo expiatorio, que también va a ser obra inspirada en esta propuesta que viene haciendo el arquitecto Adamo Boari, y donde los modelos son eminentemente medievales. Entonces la idea aquí es también una revalorización de los aspectos religiosos que estuvieron vigentes y con tanta importancia en el periodo medieval, y donde el gótico pues viene a ser su expresión máxima. Entonces esos ideales caballerescos, ese espíritu de acercamiento tan fuerte entre el ser humano y la espiritualidad, no tienen mejor escenario que la arquitectura gótica. De esta manera es que la ideología de ese tiempo va a coincidir con las propuestas de diseño arquitectónico inspiradas en el pasado y concretamente en ese periodo histórico, donde el templo expiatorio es uno de los mejores ejemplos de arquitectura neogótica en el país. Tenemos algunos otros ejemplos, como sería el caso del Templo del Rosario, localizado en el rumbo del Retiro, cerca de la explanada o del parque que se conocía para aquel tiempo como la Alameda, que ahora conocemos como el Parque Morelos. Más hacia el norte tenemos también esta propuesta de diseño inspirada en el periodo medieval. Sin embargo, ahí encontramos en el arco de acceso, en la última hilera más cargada hacia el exterior, elementos que tienen que ver con el nacionalismo, como pudiera ser un charro, una china poblana, etcétera. Entonces la identidad mexicana de alguna manera se hizo presente a través de detalles escultóricos de este tipo. Tendríamos algunas otras repercusiones de Adamo Boari en el resto del estado, como el caso de la cúpula de la parroquia de Atotonilco, y también tendríamos la colaboración de Manuel Gómez Ibarra con la imagen que hasta la fecha prevalece de la Catedral Metropolitana con torres neogóticas. Es la imagen que le da la vuelta al mundo y que es símbolo de identidad nacional, precisamente a través de esta intervención que es inconfundible en las catedrales mexicanas. Tenemos también propuestas de diseño relacionadas con este enfoque en el sur de Jalisco, como sería Sayula, con el Parián, con estos arcos de inspiración gótica y con algunas referencias arabescas, etcétera, o en lugares más cercanos como Tuzcueca, con esta capilla también de estilo neogótico. En Ciudad Guzmán tendríamos también esta construcción con arcos conopiales y también elementos góticos, también manifiestos ahí en el portal de acceso, y algunas casonas diseminadas en varias ciudades del interior del estado, como Tecolotlán, por ejemplo, y vemos arcos trilobulados. Tenemos los portales en la ciudad de La Barca, y tenemos también algunas construcciones aquí en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, como sería la preparatoria de Jalisco, también con el patio neogótico con el que cuenta. La presencia barroca también se hace presente, y el punto de arranque de esta modalidad es la Ópera de París, inspirada en los conceptos aportados por el barroco francés. Y bueno, aquí en Jalisco concretamente tendríamos el caso del Monumento Pío IX en Jamay, que pues es una mezcolanza de estilos. También hay que señalar que hay dos posturas relacionadas con el romanticismo. Por una parte, el copiar o el revalorar formas eminentemente relacionadas con un solo estilo, o también la postura polivalente, que tendría que ver con la combinación de varios estilos arquitectónicos y fusionados en una propuesta nueva de diseño. Entonces, digamos que el concepto por excelencia del eclecticismo sería este último, es decir, la combinación de estilos. Sin embargo, el hecho de construir edificios con características correspondientes
a otro periodo histórico diferente al del siglo XIX, es también falta de identidad. Por tal razón se considera que esta es una persona ecléctica. Entonces, hay esas dos vertientes, pero a la hora de la hora ambas posturas son eclécticas, como lo demuestra este monumento a Pío IX, que de repente aparecen detalles barrocos, elementos bulbosos que parecían inspirados en la Plaza Roja de Moscú, por ejemplo, en capiteles que recuerdan los capiteles barrocos, etcétera. Entonces son varias fuentes de inspiración para la realización de este obelisco. Y de las últimas propuestas neobarrocas, pues tendríamos la presidencia municipal de Vicente de Mendiola, aquí en el centro histórico de la ciudad, y tendremos también propuestas de diseño inspiradas en arquitectura renacentista. El Palacio Pitti y los grandes palacios florentinos van a poder servir de referencia e inspiración para varias casonas del centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Tendremos ese mismo caso en Ciudad Guzmán con el Palacio del Elote o la Casa de los Perros, ahí cerca de la Plaza Reforma por la Avenida Alcalde. Y tenemos otras propuestas que tendrían que ver con el neorrománico, como este templo metodista por la calle de Gante en Ciudad de México, o en la Manzanilla de la Paz con la parroquia de San Miguel. Esta imagen que estamos viendo corresponde a Prisciliano Sánchez, contigua al Jardín de San Francisco, donde podemos identificar pues precisamente esta tendencia ecléctica. Va a ser difícil poder definir a qué estilo puede pertenecer una finca con esas características que estamos viendo en las fachadas del lado derecho. Y pues esta es la imagen romántica que tuvo Guadalajara a fines del siglo XIX. Esta es la perspectiva que tuvo en su momento la calle 16 de septiembre, visto desde la Torre de San Francisco hacia la Catedral Metropolitana, que vemos allá un poquito insinuada la silueta. Entonces vemos ahí formas inspiradas en arquitectura árabe. La parte izquierda pudiera recordar algún minarete, la parte derecha pues una cúpula en esquina que va a ser muy típica también de inclusive algunos teatros como el de Oaxaca, por ejemplo. Y también tenemos inspiraciones en la época prehispánica como estas, en donde encontramos el monumento Cuauhtémoc o los pabellones de exposición con los que participó México en el extranjero, tomando como referencia arquitectura azteca, teotihuacana, tolteca, etc. Y uno de los ejemplos más significativos de la arquitectura ecléctica en Guadalajara, pues es sin duda el Panteón de Belén, obra realizada por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra, donde vamos a encontrar chapiteles y remates de estilo gótico, pero con un acceso de estilo neoclásico. Entonces es una clara muestra de esta combinación de estilos. Y la capilla del último momento que se encuentra al centro del panteón, pues la encontramos con un chapitel gótico, pero con columnas de estilo egipcio, es decir, de forma palmiforme. Y también los remates de los banquetones que arrancan de este mausoleo hacia los 4 puntos cardinales rematan en formas neoclásicas en primer plano y en el fondo elementos de estilo gótico, como vemos allá esa capilla que se encuentra integrada al mismo panteón. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes internas, entonces quizás este concepto del más allá también pues va a ser uno de los valores con los que mucho va a trabajar el eclecticismo. Este tipo de detalles del realizar obras escultóricas a manera de mausoleos que recuerdan la muerte y que el niño que falleció y que tenía miedo a la oscuridad y que los papás pues queriendo que no tuvieran este tipo de experiencia, su niño que falleció a corta edad pues mandan a hacer este sarcófago en piedra para que no estuviera en la oscuridad del interior de la tumba. Entonces este sentimiento, este pensamiento del más allá se involucra en la composición arquitectónica de manera impresionante durante el periodo del romanticismo. Tendríamos ahí mausoleos de estilo gótico, tendríamos otros que pues son una reminiscencia o continuidad de los conceptos de columbario que se utilizaron en el panteón, pero ahora utilizados como mausoleo, o estas dos cruces entrelazadas con una guirnalda de rosas que puede representar, según la leyenda, a dos personajes que no pudieron hacer su amor, digamos, plasmarlo a través de la unión matrimonial oficial, sino que pues todo se oponía hasta que finalmente decidieron suicidarse como
la obra de Romeo y Julieta. Entonces, este sentimentalismo, este valor tan importante hacia los sentimientos, pues van a ser muy recurrentemente utilizados en el periodo del romanticismo. Hay algunos casos de arquitectura funeraria de tipo renacentista, como este mausoleo que vemos en el lado derecho, con 4 fachadas, una cúpula al centro, pues recuerda claramente la arquitectura renacentista. Otros casos de eclecticismo los podemos encontrar en Encarnación de Díaz, este panteón con su respectiva capilla de estilo ecléctico, con una presencia predominantemente neoclásica, pero con eclecticismo a fin de cuentas, y un mausoleo de estilo gótico que vemos en el lado izquierdo. Lagos de Moreno también encontramos una gran cantidad de obras eclécticas, como lo que va a ser la producción de Primitivo Serrano con el Teatro Rosas Moreno, que si me preguntan a qué estilo pertenece, pues prácticamente me ponen en una complicación bastante difícil de contestar. Y lo más sencillo para poder dar una respuesta ágil y que no genere cuestionamientos, pues es decir que es ecléctico. Y ecléctico pues abarca todo. Igual que en el caso de los países de habla inglesa dicen que son de estilo victoriano. Para ellos es victoriano y para nosotros es ecléctico. Y vistas de los interiores, los teatros, el lucir frente a sociedad va a ser uno de los ambientes característicos de esta época, el estar a la moda de acuerdo a los vestidos que se importan desde París y que van a lucir las esposas de los hacendados o de la gente bien, que acude a los teatros, ya sea el Teatro de Degollado en Guadalajara, el Rosas Moreno en Lagos de Moreno, al Palacio Nacional, eventos ahí, o al Palacio de Chapultepec, etcétera, pues todo esto va a ser de rigurosa etiqueta. También tendríamos el primer gran centro turístico a nivel nacional, que va a ser Chapala. Ahí vamos a encontrar algunas casonas con influencia romántica, como esta Casa Braniff junto a la parroquia de Chapala, y los primeros hoteles como el Hotel Arzápalo, Hotel Palmera, que se le atribuye a Guillermo de Alba, algunas fábricas con ladrillo aparente, y también en los Altos de Jalisco encontramos ejemplos de arquitectura ecléctica como la Presidencia Municipal o esta casona con este tipo de columnas que pues es ahora sí que el rebuscamiento en todo su esplendor, con 3 apoyos que finalmente antes de concluir en el capitel se retuercen y sirven de apoyo y sustento para el capitel de inspiración tradicional. En el zaguán encontramos este arco, pues parece recordar la arquitectura románica. Entonces, pues el eclecticismo prácticamente invade todos los ámbitos sociales y todas las regiones del país, hasta los pueblos o pequeñas ciudades más recónditas. Otro arquitecto importante de este periodo tendríamos a Antonio Arronis, que él va a realizar el Seminario Conciliar de Guadalajara hacia fines del siglo XIX, en donde pues está inspirado en lo que sería un palacio renacentista, y donde también aquí esto de la contextualización es muy interesante porque resulta que la cantera es en tono oscuro y resulta que el ingeniero Antonio Arronis es de Ameca y allá existen bancos de cantera con esta característica de material. Entonces, él va a ser el arquitecto, va a traer la cantera de Ameca y también es el productor de ladrillo de barro cocido a alta temperatura. Entonces, pues ahora sí que va a ser un negocio redondo. Tanto realiza el proyecto, digamos que colabora o aporta de alguna manera, o vende los materiales producidos en su propia empresa y los materiales traídos desde su pueblo natal. Entonces, ciertamente hay mucha influencia extranjera y todo esto, pero de alguna manera la presencia local se hace manifiesta a través de los materiales principalmente. Tenemos la colaboración de Jacobo Gálvez. Tendremos aquí pues algunas obras interesantes. Su obra más representativa es el Teatro de Degollado. Y pues bueno, grandes casas comerciales como las Fábricas de Francia, localizada por la calle de 16 de septiembre y Juárez, donde vemos la influencia francesa en todo su esplendor. La escalinata era impactante, era pues casi una escena casi de lo que sería este barco que se hundió y se sumergió allá en el Atlántico. Casi es la misma escena del interior que tuvo en su momento
las fábricas de Francia, una escalinata impresionante, ecléctica, de estilo afrancesado. Hay algunos ejemplos de arquitectura afrancesada, pues aquí por la calle de Juárez, ahí esos cubiertas, esos remates tan inclinados, conocidos como mansardas, y con ventanas conocidas como buhardas, etcétera. Eso es muy típico de la arquitectura francesa. Tenemos el edificio Camarena, ahí contiguo al Teatro Degollado. Junto al Templo de San Francisco y Aranzazú tendremos algunos edificios que se lograron, digamos, escapar de la demolición, de obra de Guillermo de Alba, de estilo ecléctico. Guillermo de Alba va a formarse en Chicago y muchas de las formas de sus edificios están inspirados en esa ciudad norteamericana que estaba produciendo edificios con características muy semejantes. Entonces, como dijeran, a donde fueres haz lo que vieres, y ahí lo que vio en Chicago lo hizo, pero aquí en Guadalajara. Tendríamos influencia medieval, como es el caso de este Castillo por Libertad, y el antiguo Hotel Fénix por Corona, de influencia francesada y románica a la vez. De influencia inglesa por Avenida de la Paz en 1912, y una gran cantidad de fincas localizadas por la Avenida Vallarta, que recuerdan pues estas casonas, estos chalets que aparecen en varias ciudades que están teniendo apogeo, como sería San Luis Potosí, Mérida, algunas otras ciudades relevantes que van a contar con paseos, donde van a construir la gente acomodada de la ciudad sus casonas. También encontramos influencia morista aquí en Guadalajara, como estos ejemplos, por el caso de Herrera y Cairo, por Hospital, en donde pues los arcos de herradura son los motivos de inspiración principal, las formas geométricas, etc. Por Frías encontramos este otro ejemplo, por González Ortega, y un ejemplo ecléctico ya muy deteriorado por Herrera y Cairo, donde pues el estilo va a ser difícil de definir. Y bueno, encontramos la disposición de las casas, pues van a tender a generar un corredor o zaguán que va a comunicar con el exterior y que va a vincular al interior con un corredor, el cual va a estar envolviendo el patio central, que puede estar decorado con alguna fuente, y sobre el mismo eje del acceso al fondo va a ubicarse el comedor como remate visual, y contiguo al mismo va a estar localizada la cocina, y al fondo, por un costado, se ingresa a un patio trasero para los criados, para el corral de caballos, algunos animales domésticos, etcétera, que podrían estar localizados al interior. Los materiales constructivos van a ser a través del uso del adobe, que es el material que genera la tierra misma, y donde se van a dejar secar al sol, combinado el barro con algunos otros materiales, como pudiera ser el jal, o pudiera ser también heces de animales, como pudiera ser vaca o caballo. Para darle una mayor consistencia, se deja secar al sol y se pega con el mismo material, pero en fresco. Y esto va a dar origen a los muros en adobe, que es el tipo de material constructivo con el que se van a edificar la mayoría de las construcciones del siglo XIX. Algunos detalles van a ser reforzados desde el punto de vista estructural con cantera, sobre todo los apoyos aislados como las columnas, o también en combinación o también con el uso del ladrillo. Entonces, este es el tipo de fachadas que vamos a encontrar recurrentemente en la mayoría de las casonas eclécticas del siglo XIX, balcones, el uso de pilastras que van a definir divisiones de tramos en sentido horizontal de la fachada, y remates que pueden ser de diversa inspiración. Originalmente en el periodo neoclásico serían balaustradas con pequeños columnillas y con un elemento horizontal en la parte superior, pero en el eclecticismo pues van a ser de diferentes inspiraciones, pueden ser caladas, de inspiración gótica o de inspiración personal del artista que realiza la obra. El manejo de las guirnaldas, también otro elemento muy recurrente de inspiración clásica, va a ser muy recurrentemente utilizado. Tenemos aquí esta casa por Calzada Revolución,
ya en muy mal estado de conservación, pero ahí aparecen franjas horizontales que recuerda el tipo de composición típica de la arquitectura renacentista, de los antiguos palacios renacentistas, y aquí aparece el manejo de dobles ventanas con un parteluz. También recuerdan el tipo de ventanas de los palacios renacentistas florentinos. Estos otros, pues que pareciera evocar algunos elementos de inspiración Nouveau, de fines del siglo XIX y principios del XX, ahí por Santa Mónica. Esta otra también de influencia, digamos, palaciega, renacentista, por la calle de Garibaldi, donde también encontramos yeserías, pinturas al fresco, los zaguanes, rejas que van a separar el zaguán del corredor del interior. Esto va a ser muy típico en las casonas del siglo XIX y que nos recuerdan las casas de mi bisabuela, yo creo. En caso de los compañeros estudiantes, pues son sus tatarabuelas, yo creo. Aquí tenemos plantas arquitectónicas típicas de esa época. El concepto de simetría va a ser recurrentemente utilizado, un zaguán al centro, habitaciones con la misma disposición a un costado y al otro. El componer de forma simétrica va a ser una herencia aportada desde la arquitectura, digamos, grecorromana, que va a revalorizarse durante el Renacimiento y que va a prevalecer prácticamente durante todo el periodo colonial y concluye en el siglo XIX. A principios del siglo XX empiezan a generarse ciertos ajustes, ciertas variaciones de esos conceptos de simetría, que fue lo que caracterizó a las obras arquitectónicas de etapas anteriores. En este caso, pues es una obra eminentemente simétrica. Aquí, este es el caso de la casa Luis Prieto Sousa, que se encuentra inserta en una zona jardinada, donde encontramos protuberancias que salen más afuera de lo que pudiera ser el volumen básico de la composición, para romper con este concepto, digamos, volumétrico único heredado de la tradición renacentista, y de esta manera generar una cierta aportación por parte del autor de la obra. Los muros de mayores dimensiones corresponden a los originales, los de menor proporción son agregados que se hicieron ya posteriormente. Entonces, aquí en este caso ya las casas no se alinean a la manzana, sino que generan servidumbres en los perímetros para propiciar zonas jardinadas. Esto va a ser muy típico de principios del siglo XX, en algunas ocasiones hasta de fines del XIX. Esto lo vamos a poder encontrar en la colonia americana contigua a la zona del expiatorio. Entonces, esta es una colonia que va a estar, digamos, ocupada por migrantes norteamericanos, por eso se le va a llamar colonia americana, y también por esa razón se va a construir el expiatorio para competir un poco con el protestantismo que traían estos nuevos habitantes a Guadalajara de origen, digamos, norteamericano y que profesaban el credo protestante. Eso correspondería a la planta alta, el manejo de terraceados. Esta es una novedad para la arquitectura mexicana y tapatía, en donde pues estos terraceados pues no se habían manejado en la arquitectura tradicional. Entonces es una nueva modalidad, digamos esquinas ochavadas, otra opción también que va a ser muy recurrente en la arquitectura ecléctica, que también va a utilizar mucho algunas otras posturas como el Art Nouveau, y también el Art Nouveau es el iniciador del concepto de asimetría. Entonces, aquí, como lo estamos viendo hacia abajo, como que sí hay simetría, pero el lado derecho con esquinas ochavadas. Pero ya si lo vemos del lado derecho, viendo hacia el lado izquierdo, pues encontramos que sale una protuberancia generada por la terraza, entonces ya la simetría ya no está tan equitativamente dispuesta. Entonces ya empiezan a generarse estas nuevas alternativas de diseño arquitectónico en donde participa ya más la creatividad del artista o del arquitecto. Aquí vemos la planta de conjunto, donde el jardín pues se encuentra envolviendo la obra arquitectónica. Y pues esto está inspirado en las nuevas aportaciones higienistas, la ventilación, la iluminación, vistas hacia áreas verdes, una nueva manera de generar arquitectura. Antes lo tradicional era ver hacia el patio interno de tipo íntimo, de tradición, ya sea grecorromana o ya sea de origen árabe.
Entonces los patios internos con la frescura de la fuente son muy típicos de estas dos culturas que de alguna manera tienen que ver con la cultura mexicana y tapatía concretamente. Entonces, bueno, pues con esto concluyo mi presentación. No sé si existe algún comentario, la maestra Dalia, no sé qué opinión quiera hacer al respecto. Muchísimas gracias, doctor. Pues maravillados como siempre con sus exposiciones, con sus aportaciones. Muchísimas gracias por todo esto que nos acaba de compartir. Creo que a nuestros chicos de nivel básico, sobre todo a los chicos de Proyecto 1, que justamente estamos iniciando con estos temas, les va a ayudar muchísimo para desarrollar sus análisis. En estos momentos vamos a dar unos minutos para que los alumnos se puedan meter al Classroom general, al Classroom de la academia, y que en el foro de dudas nos puedan hacer preguntas. Y en lo que nos llegan las preguntas, no sé si alguno de los profesores presentes nos quiera hacer algún comentario o aportación. Dicen que cuando no se opina o se entendió todo o no se entendió nada. Espero que sea la primera opción. Un comentario que quisiera no dejar pasar de largo es que el arquitecto es el ente a través del cual se expresa una sociedad. Es el personaje pensante que materializa esas ideas que están vigentes en un momento específico de una sociedad, que en este caso va a ser la del siglo XIX. Hay que recordar los grandes adelantos tecnológicos, las aportaciones de la revolución industrial, las nuevas maneras de componer a través de las composiciones, digamos, rebuscadas de diversas fuentes de inspiración, el uso de materiales locales como el adobe que comentaba, la cantera amarilla de la barranca de Huentitán, el JAL que se encuentra a 1 metro bajo el nivel de piso, que puede convertirse en material constructivo, etcétera. Entonces, la arquitectura, aunque está fuertemente influenciada por las aportaciones extranjeras, de todos modos existe una colaboración local, que es a través de los materiales principalmente. Y en muchos de los casos, como estos arquitectos que se forman en el extranjero, ciertamente traen formas inspiradas en los lugares de su formación, pero con ajustes y adecuaciones al contexto local tapatío. Entonces, es una arquitectura tapatía en donde vamos a poder encontrar la fusión de todos estos factores. Esto es lo importante que hay que tomar en cuenta para los alumnos de la carrera de arquitectura, de cómo a nosotros nos corresponde hacer esta simbiosis, este resumen, a lo mejor se oye medio feo, esta ensalada de conceptos para generar una aportación que está inspirada en todas estas acepciones con las que tiene que ver el diseño arquitectónico. Entonces, el diseño arquitectónico no es cualquier cosa, es un problema, digamos, muy complejo en el cual el arquitecto está obligado a resolver de una manera armónica, equilibrada, producto de su tiempo, con materiales locales, con ajuste al clima local, etcétera, etcétera. Todos esos valores que por ahí revisaron a través de las propuestas de análisis que hizo el arquitecto Villagrán en Teoría de la Arquitectura, pues es vigente. Muchísimas gracias, doctor. Yo ya tengo una pregunta. Dice, en la exposición del día de hoy nos muestra plantas arquitectónicas. ¿Qué llevó al cambio de la arquitectura tradicional en Guadalajara a la última vivienda que vimos, donde ya tiene columnas y tiene terrazas? Bueno, pues digamos es un poquito redundar lo que por ahí había señalado. El arquitecto debe de ser un hombre de su tiempo y no podemos echar de lado el gran adelanto tecnológico que hubo durante el siglo XIX. Es impresionante. Se decía cuando se llegó el año de 1900 que ya estaba todo inventado, que ya no había nada por hacer. Y eso fue a fines del siglo XIX. Y un siglo después y 22 años más inclusive, pues seguimos inventando, seguimos descubriendo nuevas maneras de resolver problemas, nuevos materiales, nuevos tipos de espacio, nuevas modalidades de resolver proyectos arquitectónicos, etcétera.
Entonces, esto va a ser una característica siempre presente en los arquitectos, que en algunas ocasiones va a estar más limitada por la postura que van a manejar algunas escuelas de arquitectura, como las de la época del neoclásico, que van a tener que ajustarse a los esquemas producidos por los arquitectos griegos, romanos o renacentistas, pero que luego esa atadura, esa camisa de fuerza que tenían los arquitectos en esa época, finalmente es liberada, y de esta manera el eclecticismo o romanticismo es esa liberación y esa aceptación de nuevos materiales descubiertos por los ingenieros. Ahí también es una disyuntiva muy interesante en donde se dice que, pues no, el fierro no, esa es una obra de tipo ingenieril, esto no corresponde a un arquitecto que sabe de estilos, que sabe de órdenes, de tendencias, etcétera. Pero resulta que los que realizaban una propuesta más clara a las necesidades de la época fueron los ingenieros. Entonces, esto generó nuevas maneras de construir a través de salvar grandes claros y que van a dar la posibilidad de hacer terrazas voladas de grandes dimensiones que nunca antes se habían visto. Pues de alguna manera, las posturas de otras disciplinas, como en el área de la ingeniería civil, van a apoyar grandemente a la arquitectura. Entonces va a llegar un momento en el que los arquitectos van a tener que entrarle al cálculo, a analizar las aportaciones de los ingenieros, porque si no lo hacen, pues van a dejarse comer el mandado por los ingenieros. Así es que de esta manera vamos a encontrar pues estaciones de ferrocarril producidas en este periodo, la estación de ferrocarril de Guadalajara, algunas fábricas, etcétera, que van a poder ser construidas con claros de grandes dimensiones que difícilmente se hubieran podido construir con sistemas constructivos tradicionales. Entonces, en ese sentido, iría la respuesta a la pregunta que hace el alumno. Muchísimas gracias, doctor. Voy a presentar el código QR para que se registren o para que registren su asistencia, y ya nada más tenemos una última pregunta. Según su opinión, ¿qué solución arquitectónica es más eficiente? ¿La de patio central o esta última que vimos donde se abre hacia el exterior el jardín? Pues yo creo que las dos son válidas. Lo que pasa aquí es qué es lo que se está haciendo en esa zona donde está enclavado el proyecto. Si en esa zona existe predominantemente una arquitectura de espacios abiertos en el perímetro, pues hay que hacer el edificio con esas mismas características. Cosa diferente sería si estuviera en el centro histórico, donde los patios más bien son los centrales y en torno a ellos se hace la distribución arquitectónica. Entonces, por ética profesional, nos corresponde ajustarnos a los esquemas que están planteados en el entorno urbano. Y esta zona en donde está enclavada esta construcción a la que refiere el alumno, pues es donde existen servidumbres, ciertos reglamentos que ya están manejados a nivel, digamos, de reglamento de zona o reglamento municipal, de que se tienen que dejar espacios para servidumbre. O sea, por un lado es el entorno urbano y por otro es la reglamentación, van a ser ambas partes. Entonces, aquí de lo que se trata es de generar iluminación y ventilación para que se generen recintos cómodos. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Una opción, patios centrales; otra opción, espacio abierto perimetral. Entonces, se resuelve el problema o el mismo problema a través de estas dos alternativas. Ya cuál decisión es la que vamos a tomar, pues es la que va a depender de esas circunstancias que les comento. Pero ambas soluciones son muy buenas. Y tienen que ver también con el momento histórico, ¿verdad? Entonces, pensar en el siglo XVIII, XVII, pues nadie se le hubiera ocurrido hacer una casa con jardines perimetrales. Entonces, normalmente siempre están una casa tras de otra, todo el centro histórico. Ya a partir de lo que va a ser la zona de Chapultepec, Avenida Vallarta, etcétera, entonces ya empiezan esas nuevas alternativas influenciadas por las propuestas de diseño venidas del extranjero. Y de alguna manera, pues que van a ser aceptadas aquí porque se ven con buenos ojos, de alguna manera estar acordes a la moda, a la época, al momento histórico. Muchísimas gracias, doctor. Ya nuestros alumnos no están nada tímidos. Ya tengo otra pregunta, ahora sí en el foro. Marta nos dice, ¿lo ecléctico se relaciona con la falta de identidad?
Ese es el término, digamos que se le da a esas posturas bivalentes o polivalentes que tienen algunos, en el caso de nosotros, algunos arquitectos, pues, que no tienen una línea clara hacia dónde dirigir sus propuestas. Entonces, esto va a ser muy recurrente durante el siglo XIX. Entonces, de repente podemos ver a Manuel Gómez Ibarra con una tendencia predominantemente neogótica, pero luego de repente con el Panteón de Belén lo encontramos con posturas polivalentes, detalles góticos, detalles renacentistas, detalles románicos, detalles egipcios, etcétera. Entonces, es un arquitecto ecléctico por excelencia, brinca de un lado para el otro sin ninguna complicación. Entonces, a esa postura se le denomina ecléctica. Y eso era muy común de manejarse durante el siglo XIX. Inclusive los mismos arquitectos, si analizamos la obra de, por ejemplo, Luis Barragán, lo que produjo a principios, en los años 30, pues tiende a ser media romántica, media neocolonial, pero con ciertas influencias del extranjero. Entonces también es una postura media ecléctica. Sin embargo, eso le va a servir de apoyo para luego lanzar sus propuestas ya emanadas de su propia inspiración, como la Casa Gilardi o las casas contemporáneas, digamos, más recientes que hizo en las últimas etapas de su vida, en donde ya se libera de toda esa escenografía, de todos esos elementos ornamentales que eran muy comunes de encontrar en los años 30. Entonces, todo depende también de la época y todo depende también de la madurez a la que llegue el arquitecto. Pues hay momentos eclécticos y hay momentos en donde sí genera una aportación propia que tiene que ver con su sensibilidad personal y ese acervo que tiene, que ya está muy fortalecido y que le da la oportunidad de generar algo nuevo. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctor. Hay otra alumna que dice estar un poco confundida. Dice, decían que el romanticismo es eclecticismo, pero en la arquitectura. Sí. Sí, digamos que a veces son términos que vamos a poder encontrar más relacionados con algunas disciplinas. Entonces, en el ámbito de la literatura, el término apropiado es decir romanticismo, mientras que en el ámbito de la arquitectura es eclecticismo. Y el eclecticismo, como comentaba, tiene las dos vertientes, que puede ser toda esa serie de listado que tiene que ver con la anteposición neo, que puede ser neorrománica, neogótica, todos los estilos habidos y por haber, se les antepone el término neo, pero que corresponden a un solo estilo. Pero la combinación de gótico más barroco, más neoclásico, más más el otro, luego ya se mete la licuadora y pues ya resulta algo nuevo, eso también es ecléctico. Digamos, eso es en esencia el eclecticismo, pero lo otro también es ecléctico porque se está haciendo algo que no corresponde al siglo XIX, sino a otra época muy distante del siglo XIX. Entonces, no soy un hombre del siglo XIX, sino que estoy siendo un hombre que está haciendo obras de otros que hicieron construcciones del siglo XVII, del siglo XVI, del siglo XII, etc. Entonces también eso es ecléctico. ¿Sí? Entonces, al fin de cuentas, las dos son eclécticas. Pero si quieren ser muy específicos, entonces este es eclecticismo porque está todo revuelto. Y este es neogótico o no es románico porque predomina ese estilo. ¿Ok? Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Otra de nuestras alumnas, Ariadna, dice, me quedó una duda. ¿Usted cree que se puede crear un estilo completamente diferente de todos los demás? ¿Cree que en los próximos siglos surja una nueva estética? No creo, sino que debe de. Nosotros no podemos estar sentados, cimentados siempre en el pasado. O sea, el pasado da origen a nuestro presente, pero nuestro presente es el antecedente del futuro. Entonces, de alguna manera, los arquitectos siempre tenemos que estar en una postura propositiva, vanguardista. No podemos estar repitiendo siempre lo mismo. Entonces, lo que ahorita se debe de hacer es diferente a lo que se hizo hace un año y lo que ahorita se está haciendo es diferente a lo que se va a hacer dentro de un año o dos. Entonces, siempre debe de estar el arquitecto viendo hacia dónde va la sociedad. Las realidades actuales son diferentes a las de hace 5 años, a las de 20, 30, 40, 50. La arquitectura es diferente ahorita también de igual manera a esas diferentes etapas por las que estamos o hemos venido pasando. Pues a mí me tocó cuando salí de la facultad, eran los años 80, ¿verdad? Entre la época aquella de los muros sobrios, con enjarres rústicos, etcétera, y de eso ya ahorita ya casi nadie se acuerda.
Y ahorita ya son otras posturas, tienen derivadas que el high-tech, que la arquitectura líquida, que todas esas posturas recientes, etcétera. Pero lo que sí no hay que perder de vista, yo creo que nosotros como mexicanos, nuestra identidad. Conocer nuestro clima, conocer nuestras tradiciones, conocer los nuevos materiales, qué podemos aprovechar de ellos, cómo responder ante un problema de composición en un centro histórico, en una zona periférica, en una zona de innovación, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de las ubicaciones de nuestros terrenos o de nuestros proyectos, va a depender nuestra propuesta. Entonces, nosotros tenemos que saber dar respuesta a cada una de las circunstancias. No es también cuestión de pensar solamente en estilos, es también pensar en entornos, en contextos naturales, en contextos urbanos, en también tipo de sociedad a la que va dirigida la obra. Si es una obra social, si es una obra para un cierto sector, si es un edificio de un determinado género, que si religioso, que si del género comercial, del género funerario, tiene diferentes connotaciones, diferentes conceptos que son los que van a respaldar y dar valor al proyecto. No se pueden aplicar los mismos criterios para todos los géneros. Hay, digamos, exquisiteces que tienen que ver con cada género y que tiene que saber dominar el arquitecto. Para eso tenemos que investigar, tenemos que informarnos, tenemos que saber de historia y tenemos que saber de la realidad actual. Muchísimas gracias, doctor. Yo sé que ya nos extendimos un poquito, pero tenemos otra pregunta. Ángel dice, en la exposición mencionó el estilo barroco y mi duda es, ¿qué es el rococó? ¿Tiene alguna relación con el barroco? Sí, mira, el barroco lo que pasa es que emana de la postura, digamos, expuesta por Martín Lutero a través de la Reforma Protestante. Y la Iglesia tiene que hacer una respuesta ante esa circunstancia, ese ataque que recibió por parte de los reformados. Y de esa manera la alternativa es a través de formas rebuscadas, de formas atractivas, de formas que llamen la atención para ganar adeptos, o los que están dentro de la Iglesia Católica no se sientan tentados a involucrarse con conceptos que tengan que ver con la Reforma Protestante. Eso es en esencia el barroco. De esta manera aparecen formas ovaladas, formas rebuscadas, entrantes, salientes, contrastes de luces y sombras. Entonces es maravilloso el barroco. Entonces, pero tiene una connotación de tipo religioso. Sin embargo, lo que es el rococó es una postura que tiene que ver más bien con frivolidades, con ese ambiente social, con ese ambiente de etiqueta. Son, digamos que salas íntimas de las esposas de la clase dominante, de la élite, de la gente que vive en palacio, etcétera, pues se reúne ahí con las damas de honor, con la hija de no sé quién, con la hija del embajador fulanito de tal. Entonces es un ambiente de frivolidad, de moda, de todo lo que está al último momento, etcétera. Ciertamente hay elementos ornamentales, pero no tiene connotaciones religiosas, sino es la ornamentación por la ornamentación. Pues normalmente, aquí como estoy señalando, aquí hay una línea, ¿verdad? En este recinto, estamos viendo, esa línea de ahí desaparece en el rococó, se van a hacer formas curvas. No se va a notar claramente la separación entre el elemento vertical y el horizontal. Hay un nexo que conecta esos dos elementos. Entonces, esas curvaturas son típicas del rococó. Y la forma por excelencia rococó es la rocalla, que sería una especie de alga que cubre las rocas en las costas o en una laguna, etcétera. Como esas algas que se adhieren a la roca, es el tipo de ornamentación que va a pulular por todas partes en el estilo rococó, pero no van a existir elementos religiosos, ni imágenes de santos, ni querubines, ni imágenes celestiales, nada. Son simplemente ornamentación, digamos, inspirada muchas veces en la naturaleza. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor. Ya son todas las preguntas del foro. Y yo creo que si ya no hay más comentarios, no sé si los maestros presentes tengan algún comentario de sus alumnos o que quieran hacer en la presentación. No, gracias, está bien. Ok, bueno, pues siendo las 12:06, creo que podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Agradezco muchísimo a los presentes, arquitecto
Rafael Cueva Galván, el arquitecto Eleazar Mejía Manríquez y, por supuesto, a nuestro ponente, el doctor José Alfredo Alcántar, que nos pudo dedicar unos minutos de su valioso tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue un gusto, la verdad, y pues ojalá haya servido de algo este tipo de reflexiones y que sean de apoyo tanto para los docentes y sobre todo para los alumnos, que es la razón por la que estamos aquí. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación. Muchas gracias, Dalia. Muchas gracias a usted, doctor.